Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos una nueva edición de Diálogo y Soluciones. Esta noche tenemos dos muy importantes invitados. Ambos son economistas y la intención de esta noche es justamente, con el apoyo de ellos, descifrar un poco la situación económica del país, ver sus perspectivas, cómo estamos, cómo podemos recuperar el espacio perdido, el trabajo, el desarrollo económico. Quizás también podamos compararnos un poco con otros países similares al nuestro. Se trata de los señores economistas, el doctor Jorge Chávez Álvarez y el doctor Alejandro Indacochea Cáceda. Ambos no creo que necesitan mayor presentación, son muy conocidos, alternan en los medios de comunicación, hacen docencia universitaria también y han tenido importantes ubicaciones. Así es que les agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación esta noche y vamos a trabajar este tema tan sensible que es la situación económica del país, que hoy más que nunca mucha gente podrá decir, oye, estoy sin trabajo, el Perú está en recesión, como han señalado los cables hace poco. ¿Qué posibilidades tenemos de volver a levantar cabeza? ¿De qué han servido los créditos Reactiva y otros programas que puedan haber? ¿Me llegó, no me llegó el bono? ¿Qué pasó? Entonces, estos son los puntos que con nuestros invitados vamos a aclarar esta noche y nos van a ayudar seguramente muchísimo. Quizás podemos empezar con el doctor Jorge Chávez Álvarez, si nos puede hacer una visión de cómo está la situación ahora, unos pocos minutos, después lo hace el doctor Indacochea y vamos avanzando con los diversos temas. Es que adelante, doctor Chávez, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Castillo. Buenas noches ¿Cómo está? a toda la teleaudiencia. Bueno, hemos ingresado a una etapa de normalización de las actividades económicas sin que hayamos alcanzado el objetivo de hacer que la curva de contagio disminuya, y ya estamos también montados en una segunda curva de contagio que inclusive es más alta que la anterior. La normalización se ha dado, se suponía que debía darse cuando, después de haber obtenido resultados de reducción de la curva de contagio, haber alcanzado la meseta famosa que nunca se alcanzó. Y entonces estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque el impacto económico ha sido tremendo, porque la paralización de las actividades económicas entre 16 de febrero hasta junio fue una paralización casi absoluta, a diferencia de otros países que mantuvieron algunas actividades económicas esenciales en actividad, ¿no? Y también con medidas que se pudieron ir tomando de generación de protocolos para algunas actividades económicas que no debió esperarse hasta el final, ¿no? O sea, no se necesitaba esperar tanto tiempo. Bueno, eso hace que la caída del PBI en Perú haya sido la más estrepitosa durante estos meses, una caída del orden del 40% aproximadamente, y con una proyección hacia fines de año de un poco más del 15%. Evidentemente, ahora que las actividades se están normalizando, sí, el PBI está creciendo, pero está creciendo muy por debajo del nivel que hubo el año pasado. Entonces, se está alcanzando una especie de meseta parecida a la meseta de contagio, que es una meseta económica que no se va a poder sobrepasar por mucho tiempo, a mi criterio, debido a que la política sanitaria ha sido tan mal llevada
y la política económica también de mitigación de los efectos económicos ha sido también tan mal diseñada que vamos a tener una situación de depresión económica, por cuanto el consumo privado no va a poder volver a tener los niveles de antes debido al enorme desempleo que se ha generado por la parálisis excesiva. Doctor Chávez, permítame una pregunta. Y también a las pérdidas de ingresos. Claro. Prácticamente la población ha perdido el 50% de sus ingresos. Así veo. Y se han generado más de 6 millones de desempleos. Permítame una pregunta. Sí. Es público y notorio que en el sector salud ha habido pues un desmanejo, ¿no? Ha habido un error tras error y hay que haber carecido de una visión holística del problema. Pero usted nos da una novedad, que en economía las cosas tampoco no han estado bien, ¿no? Entonces, a ver si nos puede profundizar un poco ese punto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo supone y dicen, no hay que tocar a la ministra. Ya, no me meto en sus temas con el padre, en fin, ese punto aparte, pero el manejo económico, deduzco de sus palabras, que no fue del todo acertado. No, el manejo económico ha sido deplorable, y no solamente por el lado del Ministerio de Economía, sino también del Banco Central de Reserva, porque este mecanismo de organizar estos los bonos, hacer competir a los bancos sí. a la menor tasa para obtener fondos, ha sido nefasto, ¿no? Se han concentrado los fondos en los principales bancos, y esto a su vez ha servido para que se concentren todos los recursos en más del 70% en las grandes empresas. En su gran mayoría se han beneficiado las empresas que están vinculadas a los grandes grupos económicos. Y mientras que las empresas informales, que son las que dan sustento al consumo privado, porque el 58% del consumo privado lo hacen los segmentos C, D y E, que básicamente trabajan en el sector informal, y entonces ahí no ha habido un enfoque de llegar ahí, ¿no? Recién con Reactiva 2 han pretendido darle un poco más de recursos, pero muy poco igual, y sin un enfoque, sin una estrategia integral, porque este era el momento de aprovechar la crisis como una palanca para hacer que una reducción drástica de la informalidad. O sea, tú te formalizas y yo te voy a dar financiamiento de mediano plazo con plataforma tecnológica, con articulación a una red de negocios como el tuyo, pero vinculados a proveedores, etcétera. Y esto se ha podido hacer, y de hecho la tecnología hoy en día existe, está a la mano. Esto se puede implementar rápidamente. Sí. Solamente que hay que saber hacerlo, y en el gobierno lamentablemente no están los talentos que pueden llevar a cabo cosas así exigentes y rápidamente, ¿no? Le agradezco su comentario. Más bien ahora permítanos pasar al doctor Alejandro Indacochea. ¿Cuál es su visión en este tema? Lo mismo que hemos venido conversando. Yo he escuchado varios comentarios suyos en medios, pero a ver, por favor, ilustre a nuestros seguidores. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor El Castillo. ¿Cómo está? Gracias por la invitación a Diálogo y Soluciones. Yo quisiera complementar lo dicho por Jorge. Coincido en gran parte. Acá esta pandemia pues ha tenido tres características. Primero, fue muy rápido. Tomó muy rápido las economías. Estamos hablando de un transcurso pues, de semanas, prácticamente. Amplia porque afectaba a todos los países y a todos los niveles socioeconómicos. Han colapsado prácticamente todos los servicios de salud a nivel mundial. Y la tercera variable es que hay una gran incertidumbre. No se tiene en claro el panorama que viene para adelante. ¿Qué es lo que viene a continuación? En la etapa inicial se adoptó esa cuarentena sumamente estricta, pero no había una estrategia de conjunto, no había ese armado en la parte económica. Evidentemente la cuarentena fue bastante amplia. Coincido con en el caso de Reactiva,
no estaba visualizado el objetivo, la razón de ser, se dio el dinero y el dinero pues tiene un gran cuestionamiento cómo ha sido canalizado, concentrado económicamente, se ha dado sin ninguna contraparte a clínicas y las clínicas nunca lograron firmar un convenio para la atención de emergencia, se dio a universidades que no han bajado las pensiones, no han sido flexibles con los estudiantes afectados por la crisis, se dio incluso canales de televisión que conozco con fondos de inversión y en algunos de los casos incluso ha ido hasta discotecas, ¿no? Ah, sí. Este segundo reactiva felizmente se afinó. Hoy día la paradoja es que está ese dinero y no lo pueden usar, no lo tienen ubicado. En la parte de los bonos, acá habían dos motivos diferentes. El primer bono era para los informales independientes que tomaban la cuarentena y se quedaban manteniéndolo en su casa. ¿Qué ha sucedido? Ese mercado, ese segmento que no había una base de datos, ya salió a trabajar ese grupo. Y el bono se sigue dando en la misma forma, cuando el segmento que deberíamos atender es evidentemente aquel que cayó en pobreza, aquel que tiene emergencia para poder subsistir en el día a día. Entonces son segmentos diferentes, no hay una estrategia, no veo eso armado. Con la última presentación del Premier Martos, me dio la impresión un gasto desordenado, desarticulado, se aceptaba todo, se ofrecía todo y se complementaba con el Congreso. En ningún momento hubo una evaluación si realmente ese gasto va a ser sostenible a futuro, cómo queda el presupuesto de la República, si había el marco macroeconómico multianual o la opinión del mismo Consejo Fiscal. Entonces, prácticamente yo lo que he visto es un campeonato de ofertas y en muchos casos en el Congreso, ni qué decir, es un Congreso totalmente populista, improvisado, a pesar de contar con 6 asesores por cada congresista, no ha habido ninguna evaluación de los proyectos que ellos presentan para que sean aprobados, como el retiro de fondos de la UNP o los peajes. Entonces, esto diría, ha sido pues la mezcla perfecta, la combinación perfecta para complicar, digamos, el manejo económico. Sí me gustaría mirar un poco hacia adelante, qué es lo que viene. A mí mi punto central de preocupación es caja fiscal. El próximo año, evidentemente, se va a sentir la caída en los ingresos tributarios porque este año se paró 4 meses. Por otro lado, hemos visto también se ha parado la minería, si bien ahora se ha reactivado, pero en la minería hay un problema de contagio muy fuerte. Y por otro lado, ya no somos la estrella, digamos, en las finanzas, que se dio esa imagen del gobierno en que teníamos dinero para todo, para cubrir la pandemia. Eso no es cierto, nadie lo tiene. Ya el déficit fiscal es 5 veces el del año pasado, la deuda PBI ya no es a nivel del 27, 28%, sino estamos hablando de un 33, 34% y nos vamos camino a un 40%. Entonces, a mí lo que me preocupa es, mirando a futuro, es que el escenario de la pandemia continúe y nos queden recursos en la caja y en un periodo electoral sumamente convulsionado donde van a continuar las ofertas populistas, no tengamos recursos para afrontar, digamos, la amenaza de esta pandemia cuyo horizonte pues no está definido, ¿no? ¿Y qué ajustes haría usted en el sector economía en estas circunstancias, dado los resultados que tenemos hasta ahora? Prioridad estratégica, una racionalización en lo que implica el gasto fiscal, los recursos. Prioridad, primero lo que es salud, emergencia nacional, salud es prioritario. Aseguraría la vacuna, porque la vacuna lo que teníamos que desembolsar, lo que se está haciendo de 450 millones y hacerlo para millones, para la personal de sanidad, para las Fuerzas Armadas y para la gente mayor de 65 años es un segmento muy pequeño. Acá no es buen negocio ahorrar en la vacuna. A manera de referencia, cada mes que se ha referido Jorge, nos implica un 10% de PBI. Estamos haciendo referencia a una suma cercana a 2.200 millones de dólares que nos cuesta cada mes el país parado. La vacuna cuesta menos que eso. Sí, es verdad. Mucho menos. Claro. Es un excelente negocio para nosotros y no dar una suma reducida. En la segunda prioridad la tendría en la emergencia nacional, lo que es básico, el sector que cayó en extrema pobreza, que no puede subsistir día a día. Ese sector que hoy día lo tenemos afectado en las colas a las 4 de la mañana en los bancos, en las instituciones,
hay que darle una atención ya de emergencia. Y cambiaría el enfoque de la política social. Las canastas es un fracaso de los municipios al interior del país. Hay más de 1.400 denunciados por la Contraloría. Haría el acopio con las Fuerzas Armadas y en las comandancias del Ejército que se haga la distribución durante el toque de queda con los mismos miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque realmente el esquema anterior vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir con denuncias y no llegamos a lo que tenemos que hacer. Y en tercer lugar, priorizaría actividades que generen empleo y generen ingresos. Esa visión estratégica, esa jerarquía que tiene que haber en el gasto, dosificando que no hay recursos infinitos porque la gente, todos pedimos, la población cree que los recursos son infinitos, pide el Congreso, piden a donde uno llega al gobierno regional, tenemos que priorizar, estamos en una guerra y tenemos que dosificar los recursos, la munición y priorizar lo que es salud para los heridos. Eso es como, esa visión estratégica es la que yo no veo de parte del gobierno en general para la política de la pandemia, que hoy día lo está pidiendo la Iglesia y el Defensor del Pueblo, pero no la veo reflejada tampoco en la parte económica. Sí, en efecto hoy día se ha difundido una carta del doctor Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, dirigida al presidente de la República, una carta crítica, podemos llamar así, ¿no? Donde está poniendo los puntos sobre algunos temas. Está circulando mucho en las redes, yo creo que es muy importante que la gente la pueda leer y me parece muy interesante que el Defensor del Pueblo haya tomado una posición al respecto. Y en efecto, lo que trasunta de la carta y de los comentarios de nuestros invitados es que no se ha cumplido a cabalidad. Todo el mundo entiende que fuimos todos agarrados de sorpresa, pero no se tuvo esa visión global del tema, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno lo pensaron en el día 92, ¿no? Las medicinas en el día 65, al sector privado le tocaron la puerta en el día 102 a medias, ¿no? Entonces, no ha habido una interrelación que hubiera sido muy interesante, por ejemplo, con las iglesias, con las organizaciones populares de mujeres, que hubieran ayudado muchísimo en el tema, y con el sector privado en general, donde parece que le apestara, no querían vincularse con ellos con los resultados que tenemos. Entonces, quizás ahora podríamos analizar, para reactivar la economía, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Qué medidas dispondrían ustedes si estuvieran sentados ahí en el local del MEF? ¿Qué medidas tendrían que tomarse para asegurar la más pronta recuperación de la economía nacional? Doctor Chávez, adelante. La recuperación de la economía nacional tiene que hacerse lo más rápido posible, pero al mismo tiempo buscando que sea sostenible de cualquier eventualidad, o sea, creando una protección en todo lo social para evitar que se produzca una situación tan... Entiendo. Todavía hay fondos disponibles de Reactiva Perú. Hay fondos. Esos fondos, hacer lo que ya otros países han hecho. O sea, cuando hay una situación de pandemia como esta, las economías lo que hacen es ayudar a los más vulnerables, sean personas naturales o empresas. Y los más vulnerables son las micro, pequeñas y medianas empresas. Es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, los fondos que está colocando la Reserva Federal ha colocado varias líneas de financiamiento. La principal, la más grande en recursos, es la que está dedicada a las pequeñas empresas. En Chile, el Reactiva Chile, digamos, el similar al Reactiva Perú, exclusivamente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Están excluidas las grandes empresas. Un buen ejemplo es eso. En México, lo mismo. En Perú es uno de los pocos países que se ha hecho la cosa al revés. O sea, no se han usado los recursos del Estado para ayudar a los más vulnerables,
sino más bien se les ha cerrado la puerta, porque se ha dicho solamente entran las que están calificadas normal o problema potencial. Claro, Cuando en los bancos han realidad, si atendido a tú sus no clientes. quieres evitar Claro. que se rompa la cadena de pagos, Ah, lo que tienes que hacer es incluir la mayor cantidad de empresas posible, ¿no? Y no le vas a dar garantía estatal a empresas que pertenecen a los grandes grupos económicos que tienen sus propias garantías, ¿no? Y que no requieren de una garantía del Estado para poder conseguir fondos. Y los pueden conseguir además a tasa muy baja. Entonces se han malgastado los recursos del Estado. Y entonces estos recursos habría que parar ese programa y más bien canalizarlos a un nuevo programa, que tampoco creo que sea el otro, el FAE-MIPE, porque no está orientado al informal, sino que acá lo que hay que hacer es un gran programa para formalizar al informal, porque es la formalización del informal y la restitución de sus empleos y de los ingresos de la gente que trabaja ahí, lo que va a permitir que el consumo privado nuevamente vuelva a recuperarse. Mientras no ocurra eso, nos vamos a quedar estancados por muchos años. Porque evidentemente, si yo soy inversionista privado, yo no voy a invertir en un país donde sé que el consumo no está caminando, está atascado, está muy por debajo del nivel que debe estar. Entonces ahí estamos entrampados, estamos en un entrampamiento que hay que romper. Entonces yo creo que ese entrampamiento se rompe con una estrategia que parta de la base, la pirámide económica y social del país, y aprovechar esta pandemia como una oportunidad para formalizar a todo ese sector informal que es tan grande, ¿no? Y no solamente eso, sino que es tan importante para la dinámica macroeconómica. O sea, no lo hagamos, si quieren, por humanidad, porque son gente la más vulnerable, sino hagámoslo por conveniencia misma de las grandes empresas. O sea, no van a poder prosperar sus negocios mientras no le demos solución cabal a esta problemática que se ha generado, de que han cerrado sus puertas, porque si lo que se buscaba con estos programas era evitar que cierren las empresas, evitar el desempleo, evitar la ruptura de la cadena de pago, pues todo eso ha ocurrido ya. Todo eso ya ocurrió. Y ahora lo que estamos expuestos es a que pueda haber inclusive una recaída económica hacia adelante. Entonces, hay que trabajar muy fino en la estrategia sanitaria, porque también lo económico depende de la cuestión sanitaria. Mientras no haya una estrategia sólida sanitaria, que no la hay actualmente, todas son medidas sueltas, sin sustento, sin una estrategia detrás clara, sin sistema de monitoreo de indicadores. Entonces, ningún país que ha hecho las cosas bien en la pandemia ha trabajado sin gestionar datos, de tal manera que se pueda focalizar bien las políticas, las estrategias para detectar y para hacer seguimiento de las personas que están contagiadas y a todo su entorno, de tal manera que evitemos el contagio. Y de otro lado ha faltado un sistema de comunicación. Entonces, todo el tiempo echarle la culpa al informal, cuando el informal tiene que salir a buscar su pan de cada día, porque así es nuestro país. Sin embargo, dale con que él es el culpable, cuando ya sabemos cuál es la realidad de nuestro país, y sobre esa realidad es que ha debido montarse todo un sistema muy elaborado de comunicación, inclusive con asistencia social permanente. Claro. Asistentes sociales por teléfono, por WhatsApp, por mail, trabajando en equipo, digamos, reunir, pues, no sé, 5.000 profesionales que en forma, en equipo, estén todo el tiempo insuflando información a la gente más vulnerable y evitar que tengan estas conductas, que las fiestas y todo esto va a existir en la medida en que no haya la capacidad de poder convencerlos o disuadirlos o persuadirlos de que eso es malo. Muchos de ellos simplemente lo hacen porque están en una crisis psicológica. O sea, y esto es una válvula de escape. O sea, y es tan ignorante la manera como se está tratando esto, que fuera gente que... No, son gente que es muy
racional, pero que está metida en todo un drama, ¿no? Gente que vive hacinada en casas muy pequeñas donde viven pues 10, 15 personas, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo no vas a salir apenas puedas a fiestas? Si es que alguien no te ayuda a manejar tu problema, tu drama que estás viviendo. ¿Cómo mejorar tu convivencia en la familia, ¿no? O sea, solamente acusamos el tema de la fiesta, ¿no? O acusamos el tema que se emborrachen, o etcétera. Pero, ¿qué es lo que está causando eso? No vamos más atrás de eso. Entonces, ahí también el Estado está fallando muchísimo, ¿no? Ahora, sé que es complicado, no es fácil. O sea, nos ha tocado una situación muy compleja justo cuando teníamos un gobierno de muy bajo perfil, ¿no? Pero caramba, si yo me doy cuenta de mis limitaciones como presidente de la República, he debido pues darme el esfuerzo de investigar quién es quién en el país, quiénes son los que más saben, y convocarlos. Eso, O sea, no se se decidido hizo. convocar gente más capaz que uno mismo. No se quiso hacer. Sobre todo en una situación tan dramática como esta, ¿no? Uno de los principios de un buen hombre de Estado es precisamente convocar a los que saben más, ¿no? Más que uno, largamente. La habilidad del hombre de Estado es justamente convocarlos y armonizar sus posiciones. Pero si tú te rodeas de la mediocridad, te jalan para el suelo, no te elevan, ¿no? Doctor Indiacochea, Claro, porque aquí están en juego vidas humanas. Acá han muerto ya lo creo. miles de personas. Hay muchas que van a quedar enfermas psicológicamente por mucho tiempo. Hay mucho daño al respecto. Doctor Indiacochea, ¿qué nos comenta usted? A ver, hubo cambios en el sector salud. Es cada vez más notorio que se alteraron o se dieron subregistros de fallecidos y todo eso afecta a todo el sistema, pues porque distorsiona cualquier estrategia que se pueda plantear. Y por otro lado, creo que hubo actividades económicas, como usted lo enseñó al principio, que fueron paradas en seco de un día al otro, el 16 de marzo, cuando una cosa bien pensada hubiera podido permitir que ciertas actividades se desarrollen. Unas iban a ser irremediablemente afectadas como el turismo, pero si, por ejemplo, los campamentos mineros se hubieran puesto un control desde el inicio, ¿no? Si algunas zonas agrarias se hubieran puesto un control al principio, si se hubieran traído las pruebas moleculares y no las pruebas rápidas que fueron engañando a la gente y que propiciaron más contagio porque salió negativo, entonces me voy a la calle y sigo repartiendo el virus, ¿no? Sus comentarios, por favor. Yo coincido que no puede haber una política económica aislada de la política de salud, de la estrategia del gobierno. Si no hay una política de salud adecuada, la política económica no va a poder funcionar en forma aislada. Más aún, no hay economía si no hay salud, no hay vida. Y en gran parte yo veo un gobierno pues totalmente reactivo, improvisado, ante las presiones que se le hacen. Solamente hay respuesta, no hay esa visión estratégica. Creo que hay que cambiar muchas cosas en este momento. Una de ellas es la entrega de los famosos bonos. Me parece inaudito que se maltrate a la gente desde las 4 de la madrugada haciendo colas en los bancos. Cuando hoy en día en el mundo digital, con la transformación digital, es muy sencillo. Con mi DNI me abren una cuenta corriente y me notifican mi depósito en mi celular. Y mucha de la gente que no, todos tienen un celular en gran parte, aquellos que gente mayor va a tener un familiar, alguien cercano que lo oriente y poner los cajeros 24 horas a funcionar con el Banco de la Nación y todo el resto de bancos. Acá estamos actuando a la inversa. Acá la mayoría de bancos están cerrando oficinas y cerrando cajeros. Y estamos actuando con un esquema de colas que son fuertes de contagio y maltrato inhumano a esa gente desde las 4 de la madrugada. Yo acá pediría, digamos, un cambio de inmediato en esa forma de atención, porque acá estamos complicando, estamos actuando con un mecanismo de la banca de los 80 para los 90 para atender una emergencia, una pandemia nacional del siglo XXI. Estamos totalmente desfasados. O sea, ese es un punto para mí corregir lo de los bonos. Y se le dijo desde el principio al gobierno, ¿eh? Ojo, use el YAPE, el DNI, el teléfono con SMS informando, en fin,
oblíguenlos a abrir cuentas. Los bancos han estado abriendo también cuentas de manera remota. Se hubiera podido hacer, pero han repetido, como usted dice, el mismo error, fuente de contagio, ¿no? Por favor, siga adelante. Podrían haber filtraciones, eso nadie lo discute. Sí, claro. Pero el costo de las filtraciones es menor que el costo del contagio, del problema de salud, que hoy día es mucho más evidente con lo de los bancos. Esto tendría que, para mí, corregirse de inmediato. De ahí, en la parte de atender a los sectores más vulnerables, se va a dar un empleo, un trabajo asistencial en gran parte, que va a ser necesario, cierto, pero la pregunta es qué pasa cuando ello termine. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas actividades que, si miramos post-COVID, ya no van a ser viables. Yo entiendo, pongamos en un sector como turismo, en muchos de los casos seguir destinando recursos implica alargar la agonía. Yo soy un convencido que no podemos hacer las cosas solamente por altruismo. Le va a costar más a la sociedad seguir alargando actividades que no son viables y los recursos no son infinitos. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que pasar a dar un apoyo social directo a ese tipo de actividades. Por otro lado, acá el tema para mí prioritario es la eficiencia en este gasto del gobierno. Yo creo que no sería una mala idea que pensemos en un convenio gobierno-gobierno para este apoyo social, ¿no? Como se está haciendo en el norte. En el norte hablamos 4 años de fracasos, acusaciones de corrupción, denuncias de por medio, y ahora vamos a ver, evidentemente, con el convenio que se ha hecho de gobierno a gobierno con los británicos, un vuelco pues en la situación. Tenemos que reconocer que la regionalización, como ha sido planteada, es un fracaso. De los 27 presidentes regionales tenemos 7 presos. En lo único que hemos sido eficientes es en la corrupción, descentralizar la corrupción. Y no hay un manejo eficiente, no hay competencias, no hay desarrollo. Tenemos que replantear esa regionalización. Esa gente es prioritaria, porque si no, no marchamos como país. Tenemos caciques al interior del país, denuncias totalmente aisladas, sistemas de salud descoordinados, y no hay una decisión política realmente de replantear este esquema, que no lo veo tampoco en el Congreso, no lo veo en la clase política. Ese punto que usted nos toca ahora del Congreso, quisiera que sea la siguiente pregunta para ambos, ¿no? ¿Cómo ven la función del Congreso en la materia económica? O sea, hay una serie de proyectos de ley, el tema de los ONP y cosas así, los peajes, ¿no? Que pueden traer inclusive problemas judiciales de orden internacional. ¿Cómo ven ustedes proyectos como esos y en general la cuestión del Congreso? Para no calificarla yo, sino que ustedes se encarguen de ponerle la calificación, la nota, la crítica o el elogio. Adelante, doctor Chávez. Bueno, yo creo que el Congreso debería abocarse fundamentalmente a hacer la reforma política, que fue la razón por la cual se cerró el Congreso anterior y se convocó este Congreso. O sea, la legitimidad de este Congreso transitorio está basada en la reforma política. Sin embargo, se está poniendo de costado en ese tema tan importante, porque mientras no tengamos un sistema político sólido, no vamos a tener una verdadera democracia y no vamos a promover que sean la gente más preparada, la gente con mayor compromiso y con más integridad moral, la que llegue al poder. Y sin embargo, tenemos un Congreso que se está comenzando a disparar una serie de temas y cambios constitucionales que no se pueden hacer de manera a la apurada. Algunos de estos cambios de repente pueden ser necesarios, pero tendrían que hacerse con un Congreso ya que tenga 5 años de vigencia, no con un Congreso transitorio. Yo creo que debería evitarse más bien este tipo de temas, más aún considerando el bajísimo nivel que tiene este Congreso, con honradas excepciones, y sobre todo, digamos, el nivel de asesores, ¿no? O sea que no hay la capacidad técnica dentro del Congreso ni política para poder engendrar buenas normas, y sobre todo en materia constitucional.
Por eso a mí me asusta muchísimo. Hay algunas cosas que sí. Por ejemplo, yo estoy a favor de ponerle un límite a las tasas de interés. Pero es un tema bien técnico. Sin embargo, están tratando de sacar adelante una norma que obligue al sistema financiero a dejar de cobrar a clientes, a reprogramar forzadamente. Eso es absolutamente antitécnico. No puede ser que el Congreso trate de suplantar a la Superintendencia de Bancos y Seguros. Eso es una aberración. Entonces hay cosas que lamentablemente en el Congreso hay demasiada ignorancia para tratar temas que son tan importantes y que puede haber la mejor voluntad en algunos congresistas, pero no están preparados para estos temas, ¿no? Por ejemplo, en Chile existe un límite a las tasas de interés, que es una tasa que se calcula de manera endógena sobre la base de promedios de las mismas tasas del mercado, ¿no? Entonces hay manera de hacerlo. En Estados Unidos también hay límites a las tasas de interés. En Gran Bretaña hay límites a las tasas de interés. Y de hecho en Perú también lo hay, solamente que rige fuera del sistema financiero. Y hay una tasa que es máxima, que debe estar como en 42%, y el que supere esa tasa es considerado un agiotista. Eso dice la ley peruana. Sin embargo, dentro del sistema financiero no se aplica, ¿no? Puede ser entonces, 60, 80, 100%, fácil, ¿no? Así es. Eso que usted ha tocado es muy interesante y afecta a muchísimas personas. O sea, además, a veces la tasa de interés varía de un banco a otro así, dramáticamente. Y creo que efectivamente un trabajo técnico desarrollado en esa materia se podría. Lo que pasa es que hay sectores en el país que cuando uno habla, como usted lo acaba de hacer, de regular el tema de las tasas de interés, lo toman como si fuera pues una blasfemia. Es imposible, afecta, se va a caer el mercado, se van a ir los inversionistas. Coméntenos eso. Es falso, claro. porque rige en aproximadamente 50% de los países tienen un límite a las tasas de interés en el mundo. Y donde no es necesario es porque hay bastantes entidades que compiten. Cuando hay muchas entidades y compiten bastante, entonces ya se vuelve innecesario poner un límite. Pero en el Perú es un sistema demasiado concentrado. Entonces tienes que poner límite, ¿no? Ya. Eso está pasando. Yo creo que mientras no se solucione ese tema, vamos a tener mucha informalidad por siglos, ¿no? O sea, no vamos a superar el tema de la informalidad. Doctor Indacochea, y por ejemplo, coméntenos normas que han salido. Por ejemplo, el tema de los peajes fue un tema que al final no quedó en nada, ¿no? Pero usted ve, que de repente no sé si nos habrá dejado un juicio, pero duró 2 o 3 meses y ahí terminó. Yo diría que acá ha habido la tormenta perfecta. Ante un gobierno sin estrategia, reactivo, nos tocó un Congreso evidentemente totalmente prestado, sujeto a determinados intereses, una ignorancia, un desconocimiento absoluto, a pesar de tener 6 asesores contratados por cada congresista. Acá hay un populismo. El populismo se caracteriza por tomar decisiones de acuerdo a lo que pide el populorum, a lo que quiere la población inmediata, dándole la sensación que tiene la solución mágica para todos los problemas. Pero ni ellos mismos lo entienden. Y a la larga, con esa aparente solución, entre comillas, generan déficits monstruosos y afectan a los mismos que tratan de apoyar. Entonces, si nosotros miramos en el caso de los peajes, en muchos casos yo diría que incluso ingenuamente han jugado para la corrupción. ¿Por qué? Porque algunos contratos de los peajes están sujetos a investigación, que los conocemos, y había indicios de corrupción. Claro. Si el Estado rescinde los contratos unilateralmente, es la ocasión excelente para hacer cobros millonarios en el CIADI y no me continúen investigando. Estamos hablando en la ONP igual, lo que significa, ¿quién ha cuantificado cuánto significa pagar, desembolsar, que no hay una cuenta individual en la ONP? Toman decisiones totalmente parcializadas. Cuando a mí me preguntaron el impuesto al patrimonio, les dije, no discutamos sobre algo que nunca lo va a aprobar el Congreso, porque simplemente si ustedes son auspiciadores de las universidades, nunca van a permitir que les afecten el patrimonio. Hoy día quieren congelar las tarifas, quieren las pensiones en los colegios. De antemano digo que no va a haber congelamiento en universidades. Nunca ha sido tan evidente
el interés de los patrocinadores, de los auspiciadores, en un caso como en este Congreso. Ahora, yo he llegado a pensar en el otro extremo, que tal vez lo mejor que podría hacer el Congreso actual es no hacer nada, porque cada día los ciudadanos nos levantamos en el día a día pensando, qué sorpresa, qué otra novedad debe haber con ellos, cómo complican las cosas. Y en la dirección de lo que es la parte económica, el control de la tasa de interés, creo que hemos caído en un fundamentalismo económico, hacemos una autocrítica. En los últimos 20 años pensábamos que acumular reservas, mejorar la calificación crediticia, aumentar el nivel de exportaciones, evidentemente bajar la inflación, nos ubicaba pues ya como país desarrollado. Y no hemos actuado en los dos faltantes básicos, educación y salud. Si un país no trabaja lo que es educación y no trabaja lo que es salud, no puede seguir adelante, no puede continuar hacia adelante. Y mejor institucional, porque acá es una situación en la cual pongamos con las clínicas ante la emergencia nacional. Era todo un escándalo. Esto no es control de precios. Estados Unidos tiene una ley de emergencia obligó en esta pandemia a que la General Motors hiciera ventiladores, porque existe una ley de emergencia nacional ante una situación como la actual de una pandemia, ellos pueden intervenir. Acá no, acá nos hemos ido al otro extremo, a un dogmatismo de texto, ¿no? A querer decir que no se puede regular, no se puede entrar a las clínicas privadas, porque eso sería quebrar todo el modelo, realmente una herejía. Yo creo que por ese lado esa economía de texto, esa economía fundamentalista que no existe en el mundo hoy día, ya realmente nos ha generado un grave problema, haciendo una crítica, digamos, realmente a la carrera misma de economía. ¿No? Sí, así veo. Ese es un enfoque mercantilista, María. No es un enfoque de economía de mercado, ese es mercantilismo. Acá no hemos generado una economía de mercado. Hemos generado monopolios, agrupaciones que felizmente la iniciativa la tomó el doctor del Castillo, felizmente espero que en marzo ya entre en vigencia, pero era todo un escándalo, solamente no existe ley de monopolio Guatemala, Bolivia y Perú. Sí. La OECD para incorporarnos nos pide ley de monopolio. Entonces acá hemos querido plantear una situación que no existe, sujeto a intereses con determinada orientación, ¿no? Es un mercantilismo, como dice. Me hace acordar, efectivamente, trabajamos 2 años esa ley, al final por una palabra no salió del Congreso, pero bueno, el gobierno después virtualmente la copió igual, solamente que difirió su entrada en vigencia, la pasó hasta marzo del próximo año, no ha podido ser antes, pero yo recuerdo, porque el doctor Chávez estuvo en alguna de las reuniones que conversábamos, preparábamos ese proyecto de ley, recuerdo usted, en una sesión con Elmer Cuba, ¿no? Y otros economistas, y ustedes dijeron una cosa que era muy importante, que a mí me terminó de convencer. El inversionista que viene a un país como el Perú prefiere las reglas claras, ¿no? Y cuando no hay reglas claras, su temor es que en el camino le inventen las reglas. Entonces, nosotros avanzamos con esta ley, que algunos le llaman antimonopolio, que es la ley de control de fusiones a la cual se refirió el doctor Indacochea, y que el objetivo es precisamente evitar la concentración de propiedad, porque la concentración de propiedad no ayuda a la economía de mercado, yo creo que más bien es al revés, afecta precios, puede afectar calidad y da poderes extraordinarios a gente que no debería tenerlo, inclusive en el ámbito político. Así que esto es un tema que efectivamente lo tratamos, estamos todo el equipo que trabajamos muy orgulloso de esa ley y bueno, quizás haya que hacerle un par de perfecciones en el Congreso y salir adelante. Recuerda usted, doctor Chávez, cuando trabajamos el tema, ¿no? Adelante. Sí, claro. Tengo entendido que en el Congreso se está viendo el tema y parece que hay otro proyecto ahora que quieren aprobar. Pero es para perfeccionar, tengo entendido. Creo que Zenaida Solís lo ha presentado y entiendo que quieren corregir pocas cosas. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así, porque la verdad que a mí me da mucho temor lo que pueda salir del Congreso. Mucho temor de lo que pueda salir con ello. Mejor no me ayudes, mejor ¿no? Que mejor no me ayudes en algunos de los casos, ¿no? Ya, sí. Ahora, yo recién entendí, perdóneme, doctor del Castillo, recién entendí por qué se demoraba tanto la ley de monopolios, pues.
porque evidentemente si había un grupo que había pagado $3,5 millones a un partido político para la campaña, evidentemente no está interesado ese grupo, ese partido político, para poder poner en discusión un tema de monopolios, ¿no? Recién lo comprendí porque mi lógica no ingresaba a poner objeciones, trabas y seguir postergando. Ahora se ha puesto en evidencia, pues. Si me financiaron como el BOI, si me financiaron con $3,5 millones, ¿cómo voy a hacer una ley que los afecte? Acá hay un tema muy complicado, es un problema de conflictos. Si me permites, Alejandro, mira, ahí el tema, como decía el doctor del Castillo, es si tú no tienes una ley de control de fusiones, el verdadero inversionista que va a hacer una inversión en infraestructura para gestionar esa infraestructura por 30 años, o sea, no va a entrar a un país donde sabe que van a poner a concurso eso y se lo va a llevar siempre los grupos monopólicos que están amarrados, que se reparten en un club de constructores, se reparten los proyectos. Entonces, mientras más se favorezcan estas concentraciones monopólicas de los grandes grupos que evitan justamente que vengan los inversionistas foráneos, salvo que sea un Odebrecht, porque entra también al festín, al clan, y se asocian entre ellos. Entonces, esta ley es muy importante para esos inversionistas que están acostumbrados a trabajar solamente en lugares donde hay transparencia, donde los monopolios saben que no tienen una llegada distinta a ellos, al poder, sino que hay verdadera competencia y transparencia. Entonces, por eso es que es importante esa ley, justamente para atraer más inversión. Y por eso es que esa ley de control previa de fusiones existe ya en la mayoría de países latinoamericanos y en toda parte del mundo, en los países desarrollados, en Japón, en Estados Unidos, en toda Europa, ¿no? En realidad nosotros estamos como si fuéramos, tuviéramos plumas, ¿no? Y es muy deplorable que la CONFIEP haya hecho una lucha tan férrea en contra de esta ley, ¿no? Y algunos otros gremios también. Tendríamos las reglas claras, muy claras desde el principio. ¿Qué nos comenta el doctor Bengoechea sobre ese tema? Yo diría que acá se ha puesto de manifiesto evidentemente la falta de institucionalidad del Estado, un Estado totalmente desarticulado, pero también nos ha puesto en evidencia el sector privado haciendo una autocrítica en las organizaciones, ahora que Jorge se refiere a CONFIEP, ¿no? Yo esperaba otra cosa, esperaba una respuesta diferente ante la crisis, ante la pandemia. Yo no esperaba recibir un comunicado de CONFIEP en el cual me indique que le den las facilidades para despedir gente. Yo esperaba un liderazgo. Yo esperaba ver cómo se hizo en Alemania con Volkswagen ante la crisis, pasar a trabajar parcialmente, pero no despidieron gente. Entonces, acá hay un problema de fondo. Institucionalidad no solamente en el sector público, sino institucionalidad en el sector privado. Tenemos que reconstituir instituciones. Tal vez la generación anterior hemos fracasado en ese aspecto, ¿no? No hemos generado tampoco una clase política, digamos, dirigente del país a la altura de las circunstancias. No quieren presentar una declaración de intereses en el Congreso. No quieren demostrar quién los está financiando, quién está atrás. Nos encontramos en la ley suicida de los taxis colectivos interprovinciales, que el congresista que pregonó esa ley de taxis colectivos simplemente era el abogado de la misma asociación a nivel nacional. El presidente del Congreso nos declara y nos dice: yo respondo a la demanda popular, a lo que quiere el pueblo. No, eso no es gobernar, no hay formación, no ha habido institucionalidad. Partidos no hay ninguno dentro del Congreso. Si hablamos de una acción popular que era el regreso de lo que implicaba el partido de la trayectoria, el partido de la Lampa, hoy día no vemos eso ahí en el Congreso. No hay nada, son desarticulados, no hay ningún liderazgo. Por otro lado, los financiadores de universidades, veamos si el señor Urresti realmente se independizó o no se independizó del otro grupo, una izquierda unida totalmente fraccionada, oponiéndose a todos sin una alternativa viable, y por otro lado, pues el grupo del señor de Humala, y tenemos los grupos del FREPAP,
¿no? El FREPAP, que la gente se ha refugiado en un movimiento mesiánico, digamos, buscando cierta forma como una dosis de honestidad, fiscal otra opción. Entonces, a mí lo que me preocupa es no solamente el gasto fiscal en este periodo que queda, sino cómo vamos a entrar a un proceso electoral en esta forma, cuando no tenemos, digamos, una estructura, una clase política. A ver, para ir terminando el programa, doctor Chávez, en 2 minutos cada uno, díganos, si usted tuviera al frente al presidente Vizcarra, ¿qué le recomendaría como medidas concretas que debe tomar para el resto de su periodo? Por favor. Revise el marco macroeconómico multianual y la ley de transparencia y responsabilidad fiscal, que tiene que modificarse porque tal es el hueco fiscal que está generándose, que si se mantiene esta regla tal como está, el gasto corriente va a poder seguir creciendo, el nuevo gobierno va a meter más gente, se va a gastar más en remuneraciones y el crecimiento de las remuneraciones y de bienes y servicios no le va a dar cabida a la inversión pública. Se requiere darle prioridad a la inversión pública, pero eso tiene que reflejarse en una reducción del gasto corriente. Y eso significa reconocer que el Estado está sobredimensionado, es un Estado burocrático, ineficiente y que requiere una reorganización completa. O sea, el próximo gobierno va a tener que dar una ley de emergencia para el Estado, porque de otra manera, ¿cómo vamos a financiar todo lo que se necesita en inversión, en formalizar a los informales, en tener un sistema de salud sólido para que si viene otro virus no tengamos la mortandad que estamos teniendo, para que tengamos un sistema educativo de calidad, con educación de calidad? O sea, no podemos seguir en lo mismo porque han pasado los años, la economía ha crecido a tasas muy altas por mucho tiempo y eso no se ha reflejado una reducción verdadera de los bajos niveles de ingresos y la paupérrima situación de los puestos de trabajo poco dignos que tienen los peruanos. Entonces, para poder cambiar esto se requiere una transformación del Estado, un Estado que gaste mucho menos, con menos burocracia, y hay que pagarles por 2 años sus sueldos a aquellos que sean excedentes, porque no tienen las capacidades para mantenerse trabajando dentro de procesos que tienen que estar sintetizados, tienen que fusionarse ministerios, ¿no? No podemos seguir teniendo cantidad de ministerios que duplican esfuerzos. Claro. Un ministerio de Economía debería manejar producción, comercio exterior, agricultura, energía y minas, y todo debería estar en un solo ministerio. Y así tendríamos menos gasto corriente y un manejo mucho más consistente de la política económica, y con un ministerio de Hacienda separado que no tenga tanto poder como ahora tiene un ministerio de Economía y Finanzas, que con funcionarios que no llegan a conocer verdaderamente la dimensión del terreno que están pisando, que pueden tener una maestría, llegan con su maestría y se creen que ya saben todo, pero en realidad no hay posibilidad de seguir manejando el país de esa forma. Estados Unidos tiene separados sus ministerios, lo mismo que Chile, y yo creo que es el camino que debe seguir Perú. Le agradezco, doctor Necochea. Su comentario final, igual, similar pregunta. Evidentemente, si el funcionamiento del sector economía ha sido deficiente, si hay, como en efecto hay un exceso en el gasto corriente, a propósito, permítame esta digresión, esto que le imputan a esta empresa, al IEP, Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? de hacer una encuesta en la que coloca al señor Vizcarra en primer lugar, pese a que él no es candidato ni puede serlo, pero lo colocan. Pero resulta que alguien descubre, la autora Mónica Yaya descubre y pone en el Twitter, oiga, pero este IEP ha contratado más de 800.000 soles con el Estado
y dentro de esos el Estado, el MIDIS, con la ministra anterior, lo ha contratado de los 800, 750.000 para hacer capacitaciones de habilidades blandas, así dice el contrato. Y la gente dirá, ¿qué diablos es eso? O sea, tienen que, en lugar de darle comida a la gente, promueven habilidades blandas con una consultoría. Ese cambalache, ese es que yo creo que hay que ver cómo exterminarlo. Su comentario final, por favor. Yo creo que al gobierno ya se le fue el momento. Las reformas que menciona Jorge son bastante importantes. Me gustaría verlas en discusión con un plan de gobierno a partir de julio del próximo año, pero también el nuevo gobierno va a heredar una caja muy afectada y va a tener que continuar, digamos, con esta lucha. ¿Qué haría yo? ¿Qué le aconsejaría al señor Vizcarra? Primero, que haga un replanteo total de lo que es el gasto público. Necesitamos el marco macroeconómico multianual que siempre se publicaba, no lo está publicando el MEF. Necesitamos un presupuesto, como siempre se ha discutido, ¿dónde está el presupuesto de la República? Para saber, todos los ciudadanos tenemos necesidad de saber cómo va a acabar la caja fiscal en julio del próximo año. E incluso el Consejo Fiscal, que siempre opina y sobre la supervisión del gasto público, que nos diga cómo vamos a terminar a julio del próximo año. Priorizaría básicamente continuar en salud, lo que es esa atención de emergencia a los más necesitados y evidentemente con transparencia y evitar pues ese gasto excesivo en consultoría, servicios que son inútiles. Pero ya no más. Yo creo que con esa agenda sumamente reducida, ¿no?, irracional de lo que implica el uso de los recursos, podremos llegar, digamos, en una forma adecuada para julio del próximo año. De otra manera, o sea, en medio de tremenda pandemia es el colmo que no haya habido una austeridad del Estado, del gobierno. Al revés. No ha habido una política de austeridad. Así es. No ha habido reducción de sueldos y salarios. Se criticó que era una tontera cuando se habló se negaron. La cantidad de embajadas, se han debido cerrar embajadas porque no tenemos plata para eso. Hay que evitar que muera la gente. Estimados amigos. Muy brevemente, un caso evidente es que el parque bicentenario que se va a hacer entre Miraflores y San Isidro, 17 millones de soles. Si tú llegas a la emergencia de San Antonio, las carpas están en la calle, no te pueden atender. En este momento, siendo Miraflores uno de los distritos más afectados en el turismo, en lo que implica restaurantes, ¿estamos para dedicarnos a un parque bicentenario? Se va a repetir la historia, que gastamos 2.000 millones de dólares en Panamericanos y miren el sistema de salud que tenemos. Lamentablemente nos ganó el tiempo, yo les agradezco muchísimo, ha sido muy ilustrativo el programa y creo que voces como la de los doctores Chávez y Indacochea deberían expandirse más en los medios de comunicación para escuchar la verdad y no lo que el gobierno quiere escuchar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.